Tratamientos informáticos de herramientas que hoy tenemos a disposición, como la imagen funcional por emisión de positrones. Ayer el profesor Mora incluso citó algunas de estas técnicas, la imagen de resonancia funcional. Pertenecen todas a un bagaje de herramientas con las que empezamos a disponer a partir de los años 50 y sobre todo de los años 60, y que, como digo, nos han proporcionado un conocimiento muy directo de lo que sucede en nuestro cerebro, de qué zonas de nuestro cerebro se activan cuando pensamos una cosa u otra y de qué tipo de procedimientos tienen lugar en nuestro cerebro cuando pensamos. Y todo eso no ha hecho más que reforzar la impresión que muchos tienen de que en nuestro cerebro no hay lugar para la libertad. Y por eso se da hoy una circunstancia muy curiosa, y es que, a pesar de nuestro deseo de ser libres, sobre todo cuando somos adolescentes, hay un gran número de pensadores contemporáneos que niegan la posibilidad de la libertad. Muchos de ellos son científicos, neurocientíficos, y todavía más son filósofos, neurofilósofos. Y es muy fácil que los oigamos hablar, por ejemplo, en televisión, que veamos libros suyos que son bestsellers, y en los que nos dicen que en realidad está todo en el cerebro. Por lo tanto, no hay lugar para algo así como la libertad. Bien, vamos a examinar algunos de los argumentos principales por los que dicen esto. Y estoy ya en el punto 1.1. Vamos a ver. Hay una serie de argumentos que todos podríamos usar, que vienen de nuestra experiencia y que parecen sugerirnos que la libertad no existe. Argumentos experienciales. Los primeros de ellos son de sentido, digamos aquí, positivo. Da la impresión de que lo que nosotros pensamos y decidimos proviene de bases que son eléctricas y químicas, neurofisiológicas, y eso se puede experimentar muy sencillamente. Cualquiera de nosotros puede tener la experiencia. Lo digo claro. Me pongo a mí mismo de ejemplo. Yo suelo creer que yo tomo mis decisiones y que yo reflexiono sobre mis cosas. Pero si yo ahora me tomo un vaso de cerveza, esa de antes, de la espuma, si yo ahora me tomo un vaso de cerveza, les aseguro que empiezo a perder el control. Me basta un vaso de cerveza, ¿eh? No necesito yo mucho más. Empiezo a perder el control y mis pensamientos, que antes eran tan claros, empiezan a mezclarse. O sea, fíjense, si podemos alterar de una manera tan sencilla nuestros estados mentales, ¿eso qué nos dice sobre nuestros estados mentales? No nos está diciendo que en realidad son el fruto de procesos que son físicos y químicos, y por eso es tan fácil alterarlos. Piensen en la farmacopea, en las medicinas. ¿Qué hacen? Sobre todo un cierto tipo de medicinas, neuropéptidos. ¿Qué hacen sino alterar nuestros estados mentales? Pongamos el ejemplo contrario, el ejemplo de la privación. ¿Qué sucede cuando seccionamos determinadas secciones de nuestro cerebro? Esto es uno de los ejemplos que ayer puso el profesor Mora en su conferencia, y que muestran la dependencia de nuestros procesos mentales de sus bases neurofisiológicas. ¿Qué sucede cuando seccionamos algunas secciones de nuestro cerebro? Después pondré algún ejemplo más claro y más concreto de esto, algún ejemplo experimental. Es que sin cerebro y sin cerebro completo no podemos pensar. Entonces, ¿no será nuestro pensamiento y nuestras pretendidas acciones libres nada más que la espuma de la cerveza? Esto mismo se puede llevar a un nivel superior, a un nivel experimental, que es exactamente lo que se ha hecho a partir del último tercio del siglo XIX. Por ejemplo, esto que acabo de nombrar de seccionar. Bueno, tenemos ya mucha experiencia sobre esto y tenemos experimentos muy concretos que se han realizado a veces para tratar determinadas enfermedades. Pongo un ejemplo. Para tratar la epilepsia, una de las herramientas que se ha usado, sobre todo en los años 60 y 70 del siglo XX, fue la sección del corpus callosum, el cuerpo calloso que mantiene unidos los dos hemisferios.
Porque efectivamente esa sección se ha comprobado que en muchas ocasiones cortar esa unión entre los dos hemisferios resuelve casos graves de epilepsia, y eso es así. Pero además trae consigo consecuencias muy curiosas. Y es que cuando dejan de estar conectados los dos cerebros, se producen fenómenos tan curiosos como que una persona vea y niegue que ve. ¿Se acuerdan del ejemplo de ayer? Vea y evite un obstáculo, o pulse un determinado, con el ratón, pulse y identifique un punto en la pantalla, lo está viendo y a la misma vez niegue que lo ve. Su hemisferio derecho lo ve y el izquierdo, que es el del lenguaje, lo niega. Claro, es que los hemos separado, sección del corpus callosum. Otro ejemplo, que es muy interesante y que tiene que ver con las emociones, ese aspecto que a ustedes tanto les interesó ayer. Nuestras emociones no serán también espuma de la cerveza. En 1848 había un obrero de una empresa de ferrocarriles, si yo no recuerdo mal, que estaba trabajando con bombas, con cargas explosivas, pues para erosionar un terreno y para colocar ahí una vía férrea. El obrero se llamaba Phineas Gage, tienen el nombre ahí, Phineas Gage, .12. Y este señor, con muy mala suerte, resulta que la carga le explotó en las manos. Y le explotó con tan malísima suerte que hizo que saliera disparada una barra de hierro contra su cráneo, que entró por debajo y que le atravesó el cráneo. Phineas Gage no murió, curiosamente. La barra le atravesó el cráneo y le atravesó el cerebro, pero no murió. Consiguieron salvarle la vida y se reincorporó después a su vida normal. Pero sus amigos, a partir de entonces, dijeron que este ya no era su Phineas, que se lo habían cambiado. Porque ahí donde Phineas Gage era una persona muy abierta, extrovertida, simpática, a partir de entonces pareció como si le hubieran quitado las emociones. Como si le hubieran quitado las emociones. ¿Se acuerdan que ayer el profesor Mora indicó el sistema límbico como el lugar de las emociones? ¿Y dónde se encuentra el sistema límbico? Se encuentra precisamente en una sección central interna del cerebro, precisamente la que atravesó la barra de hierro. Le quitó la sección de las emociones. Y por eso a partir de entonces Phineas Gage pareció que no tenía emociones. Todo esto sigue yendo en la misma dirección. En realidad, nuestros procesos mentales no serían más que la espuma de la cerveza, y lo que cuenta es la estructura y el funcionamiento eléctrico-químico. Y si es así, no hay libertad. Bueno, este tipo de argumentos todavía han recibido una prueba para los defensores del materialismo, una prueba que es muy conocida y que por eso me lo voy a nombrar aquí, que es el famosísimo experimento de Benjamin Libet. Benjamin Libet. Estoy en el punto 1.2. Benjamin Libet es un científico, es un psicólogo experimental que desarrolló una serie de experimentos que publicó en 1965. Experimentos que tienen que ver precisamente con la libertad. Atención. El experimento era el siguiente, es muy sencillo. Libet cogió, y esto lo hizo muchas veces, es un experimento que se ha repetido numerosísimas veces, cogió a un grupo de probandos, de sujetos de prueba, y les dijo que, bueno, le iban a dar a cada sujeto un reloj con un pulsante. El pulsante hacía que el reloj se parara. Pulsó el pulsante y el reloj se para. Y les pidió que pulsaran el reloj para indicar que habían tomado la decisión de pulsarlo. Imagínense, yo tengo el reloj en la mano y tomo la decisión de pulsarlo. Entonces lo aprieto. La idea era localizar en el tiempo el momento exacto en el que la persona había tomado la decisión de apretar el pulsante. En ese momento el reloj se para. Bien. Al mismo tiempo, estas personas tenían una serie de electrodos colocados en torno al cerebro.
¿Y los electrodos servían para qué? Para detectar la actividad cerebral. ¿Cuál era el objetivo de Libet? El objetivo de Libet era el siguiente. Si la libertad existe, se planteaba Libet, ¿qué vendrá primero? ¿La actividad cerebral o la decisión? ¿O irán las dos a la vez? Uno podría pensar que si nuestras decisiones son libres, pues lo primero que hacemos es tomar la decisión, ¿verdad? Y después se produce la actividad cerebral, o a lo sumo que las dos van paralelas, se producen a la vez, ¿no? En cambio, el experimento lo que reveló fue exactamente lo contrario, que primero había actividad cerebral y después venía la decisión. Primero actividad cerebral y después la decisión. Es decir, que daba la impresión de que primero el cerebro decidió y que después vino la idea de tomar la decisión. O sea, dicho muy sencillamente, que no somos dueños de nuestras acciones. El dueño es el cerebro. El cerebro decide, es él el primero. Y luego después nos viene la idea de que hemos decidido libremente, pero no. Ahí el que decide es el cerebro. Este experimento ha sido repetido y comentado 1000 veces como argumento contrario a la libertad. Lo primero es la decisión del cerebro y después nuestra ilusión de que hemos decidido nosotros. Bien, todo esto ha llevado a muchos autores, neurofilósofos, a plantear un materialismo muy decidido, muy radical. Entre ellos, los más radicales de todos son los materialistas eliminativistas. Se lo comento porque es interesante, son la postura extrema. Y aquí los más conocidos son un matrimonio, los Churchland, matrimonio de origen canadiense que trabajan a caballo entre Estados Unidos y Canadá, y están los dos vivos y trabajan ya les digo, a caballo entre Estados Unidos y Canadá. Este matrimonio, los Churchland, se han convertido en los representantes más conocidos del materialismo eliminativista, que es una postura que lleva las consecuencias del materialismo hasta su extremo máximo. El materialista eliminativista viene a decir lo siguiente: estamos persuadidos de que la base de nuestras acciones es eléctrica y es química. Nuestro cerebro, digamos así, actúa por su cuenta. Y nosotros lo único que tenemos son ilusiones. Pensamos que somos libres, pero en realidad nuestras decisiones están determinadas por motivos eléctricos y químicos. Por lo tanto, la libertad es una ilusión, es un mito. Y es un mito que hay que eliminar. Igual que hay que eliminar la noción de yo. ¿Qué es eso de yo? ¿Quién ha visto un yo? Yo. No existe el yo. Lo que existe es un amasijo de redes neuronales, pero el yo, la identidad personal, y por supuesto no hablemos del alma o cuestiones más espirituales, ¿no? Todo eso son mitos que habría que abandonar. Son ilusiones. Aquí hay una comparación que a mí me gusta poner porque es muy gráfica, y es la siguiente. Nosotros normalmente decimos que el sol sale por la mañana, ¿verdad? Y decimos que el sol se pone, ¿sí? El sol sale y se pone. Nos sirve decirlo, es una manera rápida de decirlo. Ha salido el sol y el sol se ha puesto. Pero ninguno de nosotros se cree de verdad que el sol ha salido, ¿verdad? Ninguno de nosotros se cree a estas alturas que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y el sol gira a nuestro alrededor, ¿verdad? No nos lo creemos ninguno. Usamos esa expresión, el sol sale, pero ninguno se la cree, la usamos porque es sencilla. Bueno, pues lo mismo con la libertad. Sigamos diciendo que yo he tomado tal decisión. Muy bien, sigamos diciéndolo, porque es rápido y es sencillo y es práctico, pero no nos creamos que en realidad hemos elegido y que tú has elegido estudiar educación infantil. Y un bledo. Tú has hecho lo que ha dictado tu cerebro sobre la base de dinámicas electroquímicas
que a su vez están relacionadas con determinaciones genéticas y medioambientales. Bien, tú di si quieres que has elegido estudiar educación infantil. Dilo, porque es sencillo, pero que sepas que no es verdad. Claro, es mucho más complicado decir, mamá, quiero estudiar educación infantil porque mi cerebro, a través de sus redes sinápticas y los procedimientos electroquímicos, genética y medioambientalmente configurados, así lo ha decidido. Es complicado. Entonces decimos, he elegido estudiar esto, pero que sepamos que no, es una ilusión. Bien, estos son los materialistas eliminativistas que dan mucho que hablar, dan mucho juego en Estados Unidos, y que en cierto sentido son la corriente más popular en la filosofía anglosajona contemporánea. Bien, a estas alturas creo que ya nadie de nosotros pensará que esto de la libertad era fácil y que estaba clarísimo. Claro que soy libre, mamá, claro que soy libre, déjame mi libertad. Da la impresión de que es complicado esto, ¿no? Y que hay muchos argumentos que hablan en contra de que seamos realmente libres. Entonces hay que tomárselos en serio. Bien. Punto 2. Sed contra. Pero puede ser que haya argumentos también en contra de esto, ¿no? Yo voy a presentar ahora de manera muy breve, ¿eh? Hemos dicho que el primer tipo de argumentos en contra de la libertad eran argumentos que proceden de la experiencia, ¿verdad? De la experiencia más cotidiana nuestra, de cómo nuestras decisiones están influidas por procesos neurofisiológicos. Eso es verdad, sí, pero da la impresión de que también es verdad lo contrario. Cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia viva de haber tomado decisiones serias. No estoy hablando de apretar un pulsante en un reloj, qué tontería, eso el pulsante. No, estoy hablando de decisiones serias. Pongo algún ejemplo. La decisión de entregar la propia vida a una causa, sacrificando muchas cosas. La decisión, por ejemplo, de anudar mi vida a la persona que quiero. Una decisión grave, admirable, la decisión que toma cualquier persona que se casa. La decisión de dar mi vida en beneficio de los demás. La decisión de una persona que se dedica al sacerdocio o a la vida religiosa, o que entrega su vida en una ONG. También la decisión de estudiar educación infantil. ¿Eso no es tan importante? Pues claro que es importante. Claro que es importante, no es un camino de rosas. Es difícil trabajar con los niños, a veces es ingrato. Pero es una de las decisiones sobre las que se sustenta nuestra sociedad. ¿Qué sería de nosotros sin buenos maestros? Son decisiones graves, importantes. Todos hemos tomado una decisión, ¿eh? Y ahí da la impresión de que tocamos algo muy cercano a la libertad, ¿eh? Y de que hemos sido libres cuando la tomamos. Y también tenemos la experiencia contraria. Nuestra libertad siempre se dibuja sobre el horizonte contrario, y es que hay veces que nos damos cuenta de que no hemos sido libres. Tomé tal decisión, pero hoy me he dado cuenta de que no he sido libre. Y a veces en las que percibimos que no podemos actuar de otro modo. O sea, la experiencia más sencilla ya nos permite distinguir. Hay veces en las que somos libres y a veces en las que no. Y en ocasiones percibimos nuestra libertad con una fuerza extraordinaria. Esto es una experiencia que todos tenemos, que parece hablar en contra de lo que decíamos antes. El segundo tipo de razones a las que hemos aludido antes eran de carácter experimental. ¿Se acuerdan todavía? Los experimentos en relación con el corpus callosum, o la cuestión de Phineas Gage, o el experimento de Libet. Aquí da la impresión de que no tenemos experimentos a favor de la libertad. ¿Qué experimento podríamos hacer para demostrar que existe la libertad?
Eso parece más complicado. Después diré una cosa sobre esto. El tercer tipo de argumentos en contra de la libertad venían del campo filosófico, y nombré a los materialistas eliminativistas. Bueno, en filosofía tenemos grandes autores que se han batido a favor de la libertad. Normalmente se da en la historia la circunstancia de que cuando hay tendencias materialistas muy potentes, a la misma vez aparecen tendencias muy potentes a favor de la libertad. Si, por ejemplo, en el siglo XVIII, mientras se desarrollaba el materialismo de autores como Lamétrie, de los médicos filósofos, apareció la teoría de la libertad enormemente potente y fructífera de Immanuel Kant, ese autor que es la pesadilla de todos los estudiantes de educación secundaria de nuestro país, que tiene una teoría de la libertad realmente potente. Y entonces, ¿con qué bando nos quedamos? Tercer punto, respondeo. Pongo mis cartas sobre la mesa. Yo hasta ahora espero haber hecho lo siguiente. Primero, que tomemos conciencia de lo problemático de este asunto y de hasta qué punto este asunto nos concierne a todos. Segundo, de que hayamos visto que hay motivos importantes en contra de la libertad, que hay que tomar en serio. Y tercero, que hayamos percibido que también hay motivos de diversos tipos a favor de la libertad. Y, como digo, pongo mis cartas sobre la mesa. Pero para poner mis cartas sobre la mesa hay algo que hay que hacer antes y que hasta ahora no hemos hecho y que es siempre condición para reflexionar fructíferamente sobre algo. No sé si se han dado cuenta de que hasta ahora no hemos dicho, no hemos definido qué es la libertad. Si no nos ponemos de acuerdo, si no dilucidamos de qué estamos hablando, fácilmente nos confundiremos. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Yo, por ser muy claro, haría una distinción básica, que es una distinción que se utiliza mucho en filosofía, que se puede remitir a varios autores. Yo aquí en la página guía he remitido a un filósofo contemporáneo del siglo XX, estamos en la línea 3.1, Isaiah Berlin, pero se podría remitir a muchos autores. Hay dos tipos de libertad y podemos hablar de ser libres en dos sentidos. El primero es lo que llamaríamos libertad externa. ¿Qué es libertad externa? Libertad externa es simplemente ausencia de coacción. Ausencia de coacción. Y es en este sentido que decimos, por ejemplo, que un pájaro vuela libre. ¿No decimos eso? Volar libre como un pájaro. Con eso solo estamos diciendo que el pájaro que vuela libre no está enjaulado, no está coaccionado, no es objeto de un aprisionamiento, ¿verdad? Es un concepto muy amplio, el de libertad externa. Es simplemente la indicación de que no hay una coacción, ausencia de coacción. Este, por cierto, es el concepto de libertad que aparece en tantísimos anuncios. No sé si se han dado cuenta de que ahora, hasta para anunciar un teléfono móvil, hay que hablar de la libertad. Y eres libre y tu máxima libertad, libertad de movimiento y libertad de no sé qué. Sí, libertad externa. Que se puede predicar de un animal que no está enjaulado. Esta no nos interesa. La que nos interesa es la libertad en sentido propio, libertad interna, llamémosla así. ¿Y qué es la libertad interna? Sería una capacidad que consiste en autodeterminarnos a través de nuestra voluntad, es decir, autodeterminarnos, dotarnos de principios bajo los cuales colocar nuestra acción, guiar nuestra acción de manera autónoma, podríamos decir. Qué bonita palabra esta de autónoma. Aquí por aquí hay varios helenistas, entonces tampoco me quiero meter mucho, pero autónomo, autonomía, autos, nomos, nomos en griego ley, autos, un reflexivo por sí mismo. Nosotros somos capaces de ser autónomos, de actuar bajo principios que nos hemos dado autos a nosotros mismos.
Por eso se habla en España de comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, sí, se dota de su propia legislación en el Parlamento autonómico. Sí, la libertad tiene que ver exactamente con eso. La capacidad de ser autónomos, de autodeterminarnos a través de nuestra voluntad. No es una capacidad que baje del cielo, digamos así, que esté desligada de nuestro ser físico, no, es una capacidad encarnada en un cuerpo. Y el cerebro sería una de las herramientas. Atención a esto, que puede evitar muchas confusiones. Cuando hablamos de libertad interna, no estamos hablando de algo desligado del mundo. No, estamos hablando de una capacidad encarnada en un cuerpo, con un sistema, con varios sistemas que se solapan, uno de ellos es el nervioso. Y no estamos hablando tampoco, atención, que esto también resuelve muchas dudas, no estamos hablando de una libertad absoluta. No. Nuestra libertad está siempre limitada, puesto que somos seres limitados. Cuidado con confundir esto. Si hablamos de libertad humana, ya implicamos una limitación. Es una libertad encarnada, limitada. La libertad absoluta solo se puede predicar de un ser infinito e ilimitado, Dios. Si hablamos del ser humano, es siempre una libertad finita, limitada, condicionada, decimos en filosofía. Pues claro que hay multitud de condiciones que modulan y moderan nuestra libertad. Condiciones genéticas, biológicas, neurofisiológicas, psicológicas, sociológicas, culturales. Claro que sí. Somos seres encarnados en un cuerpo, en un determinado ecosistema, en una determinada sociedad y cultura. No nos confundamos, no estamos hablando de libertad absoluta, estamos hablando de libertad finita. Esa es la libertad humana, de una libertad encarnada. Y estamos diciendo que en el marco de esas limitaciones existe la posibilidad de autodeterminarnos. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, a eso nos referimos cuando hablamos de libertad interna. Siguiente punto. Cuando hablamos de libertad no estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de una capacidad, de una característica que tiene que ver con las acciones. No es una cosa, no tiene el modo de ser de las cosas, no tiene el modo de ser de este micrófono o de una mesa. No es un objeto. Es una característica que pueden tener o pueden no tener las acciones. Bien. Y la pregunta sería, ¿hay alguna experiencia? Atención, ¿hay alguna experiencia que sea radicalmente humana, que nosotros podamos aferrar aquí, que podamos conceptualizar y que nos indique claramente que la libertad existe o que podemos llegar a ser libres? ¿Eso se da? ¿Hay alguna experiencia que nos diga sí? ¿Es posible llegar a ser libres? Y si la hay, ¿cuál es? Bueno, pues yo aquí voy a utilizar un concepto que procede de las teorías sobre la libertad más potentes de la historia, la teoría kantiana, que es muy claro y que, si conseguimos explicarlo bien, es una auténtica piedra de toque sobre la cual construir. Es el siguiente. Nosotros